ilegales. ¡Rechazo! ¡Rechazo los vistos buenos ilegales! La contrariedad, indignación e impotencia son visibles en este grupo de trabajadores de la estatal Petroecuador, que exige una explicación a lo que ellos califican como una medida estrictamente política. En ningún momento han tenido acceso a la más mínima información para firmar un contrato que dice que firmaron y que eso ha producido el conflicto de intereses por tener acciones en Gaspetza. Denuncian un manejo doloso del proceso. Mientras hacen referencia a un compañero, en el cuerpo de la investigación hablan de otra persona, Atropellando toda norma legal. Y de que no existe la mínima posibilidad de ejercer su legítima defensa. Nos encontramos en la indefensión, porque el gobierno controla todo. Lo cual configura un drama para las 628 familias afectadas tras el despido masivo por el tema Gaspetza. Tenemos compañeros que están con cáncer. Una persona que le han dado el visto bueno, en la cual dice por falta de probidad, por conducta inmoral, por desobediencia, por indisciplina, no le dan trabajo ni en el penal García Moreno. La dirigencia, en cambio, no pierde esperanzas y se propone agotar todas las instancias pertinentes para defender al gremio. Vamos a proceder a tomar las medidas legales pertinentes y también las acciones que sean necesarias para defender en este momento la fuente de trabajo. Este es un proceso de optimización del sector público. Entusiasmado por este anuncio de que habían votado a quienes maltratan a los pacientes, Carlos Velázquez llegó al hospital de Guayaquil. Pero no es que se encontró con nuevos rostros y trato. Sencillamente, no se encontró con nadie. Voy a la consulta en urología, no hay doctor, está despedido. Todo sin planificar, porque si iban a sacar el personal, deberían de haber planificado y haber traído nuevamente personal. A partir del día 1 de noviembre que ingresarán los nuevos reemplazos. Mientras tanto, aquí en el hospital de niños, a donde no nos permiten el ingreso, los trabajadores despedidos aseguran que no saldrán. Desconocen la medida del Ministerio de Trabajo. Muchos, apoyados por sus alumnos, se quedaron atrincherados en las entidades públicas. Otros se fueron a las calles. Un despido sin ninguna justificación, sin ningún estudio técnico. Algunos de ellos han buscado al abogado Lenín Hurtado del MPD para que los defienda. Y antes del mediodía, acudió a la Corte de Guayaquil a interponer un recurso de protección constitucional. Si estaban de más, tienen que haberles hecho por el lado de la supresión de partidas. Y si son corruptos, había la necesidad de darles el derecho a defenderse dentro del debido proceso. Esta demanda tiene que ser sorteada. Según el régimen, las notificaciones seguirán dándose porque son constitucionales. Varias centenares de compañeras en estado de gestación han sido despedidas pese a que eso impide la Constitución. Motivo por el cual la movilización liderada por el MPD, porque según sus dirigentes la mayoría de los liquidados son de sus filas, seguirá trillada frase hasta las últimas consecuencias. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Muy bien, ahí está. Hemos presentado estos dos informes de lo que, para ponerles una muestra de lo que ha ocurrido estos últimos meses con los trabajadores, en donde se incluye también, por supuesto, a los servidores públicos. ¿Qué está pasando con los trabajadores? Esta crisis de estabilidad laboral, o podríamos decir inestabilidad laboral en el Ecuador. Don Ramón Reina, ¿qué está pasando con ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros queremos saludar a nombre de la Federación Provincial de Trabajadores a todo el pueblo de Esmeralda. Aquí darles también las gracias a Canal 23 por la invitación y saludar a los compañeros panelistas. Creemos que como Federación Provincial la preocupación existente es profunda, ya que los despidos masivos que han habido en diferentes instituciones, como Petroecuador primeramente, donde más de 600 trabajadores fueron mandados a la desocupación, y hoy estos despidos masivos entre los servidores públicos y obreros que están bajo el Código del Trabajo, nos pone en alerta porque, según hemos escuchado, se va a mandar a la desocupación a más de 5.000 obreros y servidores, lo que nos ha unido para tomar algunas medidas que nos den la posibilidad de frenar la aplicación de este acuerdo, de este decreto ejecutivo 813, que está violentando algunas normas
y sobre todo porque es un decreto inconstitucional, ya que la Ley Orgánica de Servicio Público no determina que debe aplicarse este decreto 803. ¿Qué dice usted, don Carlos Perlaza, del lado de los servidores públicos? ¿Qué está pasando con los trabajadores? Porque hay inestabilidad, nadie tiene el puesto seguro en este momento en el Ecuador. El gobierno tiene algunos argumentos que más adelante los vamos a dar a conocer y aparentemente muestra como que tuviese razón. ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, yo empiezo diciendo, agradeciendo la oportunidad a este prestigioso medio de información. Un saludo cordial a los compañeros servidores públicos de la provincia y del Ecuador, aquí a los compañeros panelistas. Cuando se iba a reformar la Constitución, lo primero que se pensó es en los derechos colectivos, en los derechos de las personas, es decir, en los derechos humanos en general. Esta es una de las constituciones más avanzadas en materia de derechos, se ha reconocido a nivel internacional. Sin embargo, ¿de qué nos sirve tener una buena constitución si hay unos malos gobernantes? Y parece que a nivel de ejecutivo se está haciendo tabla rasa de la propia constitución que tanto se la pregonó. Los ecuatorianos hicimos un gran esfuerzo por conseguir una constitución que estuviera a los niveles realmente para el cambio trascendental que necesitábamos por todos los problemas anteriores que habíamos tenido. Sin embargo, ahora se pisotea la Constitución, se violan derechos y lo que está pasando con los servidores públicos, con los trabajadores del país, es una muestra palpable de las decisiones que está tomando este gobierno a través de sus diferentes órganos. Porque ahora entendemos que ya tienen Corte Constitucional, van a tener Corte Nacional de Justicia y ya tienen la Corte Electoral, y todos los organismos de control del Estado están en manos del gobierno. Y naturalmente que eso significa que más adelante vayamos a tener algún proceso de represión y que no vayamos a poder acudir a ningún órgano que pueda detener este tipo de cosas. Por eso es que los ecuatorianos debemos despertar y darnos cuenta que ahora se está atentando contra los derechos de los trabajadores, como se lo está haciendo con un malhadado decreto que ya dijimos que es violatorio a la misma Constitución, a los acuerdos internacionales firmados por el Ecuador sobre la materia. De ahí que nosotros pensamos que esta crisis es producto de la desesperación o de pronto de querer llegar a un estado caótico cuando los ecuatorianos lo que queremos es vivir en paz. Nosotros hemos dicho al gobierno nacional que revea esta situación y que dé insubsistente esta renuncia obligatoria que está poniendo en vigencia a todos los servidores públicos del país. Caso contrario, vamos a tomar las acciones que la ley prevé y la propia Constitución de la República. Y este diálogo es exclusivamente con representantes del sector laboral. ¿Qué dices del lado de los petroleros, Tit Borja? ¿Qué cree que está pasando con ustedes? Gracias, Lenín, y gracias a los televidentes de Esmeraldas. Nosotros creemos que la situación que vive el movimiento obrero es histórica. Mire usted, nosotros tenemos, o sea, en el país hay 4 centrales sindicales y el FUC, que era el Frente Unitario de Trabajadores, hay la dispersión desde las centrales sindicales, con un gobierno que plantea, que juega la dictadura civil. Necesitamos que los obreros nos organicemos. Del lado del sector petrolero ha habido toda una serie de despidos. Van casi más de 2.000 trabajadores petroleros que han sido despedidos. Y muchos de ellos ahora junto al gobierno, y eso tenemos que decir, Ramón, queremos que la CTE venga, se sume a las centrales que estamos ya liderando una oposición a un gobierno represivo, un gobierno que pasa por encima de la Constitución, y exactamente lo que dice uno de los panelistas, que esta Constitución dio derechos importantes al pueblo ecuatoriano, pero el presidente Correa abusa y pasa por encima de la Constitución. El despido de los 528 que el país lo vio, y importante la lucha que vienen llevando ellos, incluso hay 142 trabajadores que ganaron un recurso de amparo
El juez dio el recurso de amparo con la corte que ellos tienen. ¿Saben lo que hicieron? A la hora siguiente despiden al juez. O sea, es una represión. Creemos que este país ha enfrentado dictadura. León Febres Cordero, con toda su represión, el movimiento obrero pudo levantarse. Nos vamos a levantar. A todos aquellos votados, compañeros, vamos a seguir movilizándonos. Sin temor a Correa. Es un mortal como cualquiera. Nosotros creemos que muchos de ellos que juegan, como dije, a la dictadura civil, e incluso en los puestos que se quieren ser más prepotentes que el mismo presidente, en todo caso yo creo que esta gente tendrá que tener sus posiciones y el pueblo lo va a identificar. Mira lo que pasa en el Ministerio de Relaciones Laborales. Luego que en Quito fueron a notificar a algunos, los mismos trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales, y porque no encontraron algunos de los que tenían que notificar, también hay para ustedes, lo despidió. Eso solamente pasa en un gobierno fascista. Y con eso le decimos al presidente, a las autoridades, hay que ser tolerante. Necesitamos la tolerancia. También respetar a la oposición. Todos los que piensan diferente a Correa tienen derecho y tienen espacio en este gobierno. Ajá, pero eso es más o menos una visión que a donde se debe apuntar es el gobierno, que debe ser el primero que cumpla con los derechos de los trabajadores. Pero en estos últimos meses o estos últimos años hemos notado cierto desorden en el Ecuador, y eso es lo que queremos determinar. O es culpa de los trabajadores o es que no se quiere cumplir la ley, porque se ha notado también en municipios, en gobiernos provinciales, el gobierno nacional, que los trabajadores como que empiezan a ser arrinconados. Por eso la pregunta, ¿qué está pasando con los trabajadores? ¿Se quedaron en el pasado solo exigiendo derechos sin cumplir deberes? ¿Hay un irrespeto a esos derechos de los trabajadores? Eso queremos que nos digan, porque claro que el gobierno es el primero que debe cumplir, pero también en otros sectores no se está respetando y se ha despedido a mucha gente. ¿Qué está pasando, Ramón Reyes? Bueno, yo creo que esto atraviesa por la situación política. ¿Lo político está influyendo en lo laboral? Efectivamente, porque acabo de leer en el diario La Hora de este día, donde la proforma presupuestaria para este año se incrementa en $1.000 millones más. Significa de que el gobierno nacional está pensando en incrementar la burocracia, aunque suene contradictorio. Sí, suena contradictorio porque lo que buscan es reducir el tamaño del Estado. Efectivamente, pero si están incrementando $1.000 millones, significa entonces que también se va a incrementar el número de burócratas. Pero, relacionándonos con la pregunta que usted hace, el movimiento obrero nacional tiene gran parte en lo que está ocurriendo. ¿Culpa? Claro, gran parte de culpa, porque no hemos respondido a esas expectativas. Las centrales sindicales están divididas. Existe el Frente Unitario de Trabajadores, que es el FUT, que agrupa a estas 3 centrales sindicales y a la Unión General de Trabajadores, la UGTE, como fraterna, pero cada quien defiende lo que cree que debe defender. Es decir, cada uno tiene su parcela. Es decir, ¿podemos decir sus privilegios o qué? O sus intereses. O sus intereses. Sí, porque no vemos esa verdadera unidad sincera que debe existir. La CTE ha venido apoyando al proyecto político de este gobierno, pero hoy vemos que hasta el mismo presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Santiago Yagual, ha sido notificado para entrar dentro de esa masa de despedidos. Ajá. Un dirigente dentro del grupo de despedidos. Efectivamente, Santiago Yagual, que ha sido uno de los defensores de este gobierno, de este proyecto, y que es el que lidera la Confederación.